Continuamos, mis hermanos queridos. Surge aquí para ustedes una pregunta. ¿Cómo termina aquel que enseña cosas que no se pueden probar ni con la Biblia y en nuestro caso, como adventistas del séptimo día, apoyar con el espíritu de profecía? ¿Cómo una persona lidia con esos asuntos extrabíblicos? Que la Biblia dice una cosa, pero la persona dice otra. ¿Saben ustedes que lo primero que estas personas comienzan a desaprobar es los testimonios, los escritos de Elena G. de White? Comienzan a cuestionarlos y a darles o poca importancia o a usarlos selectivamente. Solo aquellas cosas que prueban lo que ellos dicen. Pero lo que es contrario no lo van a usar o posiblemente lo van a descalificar diciendo que la escritora tiene o tenía ciertos o aquellos problemas. Bien interesante esto. Pero muchos de ellos al final, ¿qué terminan haciendo? Rechazando esto. Se vienen contra la Biblia y comienzan a cuestionar la Biblia. Yo voy a preguntarle a mi hermano Bastián, ¿cómo hace él entonces para probar lo que él dice? ¿Lo prueba con la Biblia y lo prueba con el espíritu de profecía? Preguntémosle. Este tema no está basado, por lo menos yo lo hago así, no está basado ni en Ellen White, ni siquiera en la Biblia. Mira, así, pero ni siquiera en la Biblia. Ese tema, en lo posible, trato de que la base, en lo que yo me baso, la idea central del tema, es Cristo y Cristo crucificado. De ahí extraigo la enseñanza, no de un texto bíblico, en particular de algún profeta, o de Ellen White. ¿Notan ustedes, hermanos queridos, que inconscientemente este joven dice que él no usa ni la Biblia ni tampoco usa a Elena G. de White? En sí le está pasando a Bastián lo que decía el amigo que comenzó con esta idea, que esto lo enseñaba, pero que era algo que no lo enseñaba como algo cierto, sino como por si acaso, o como algo que era incierto, que no se podía probar con la palabra de Dios. Así es lo que ellos están diciendo. Entonces miren ustedes, mis hermanos queridos, lo peligroso que es esto. Ahora, este asunto de todo, recuerden que yo les hablaba de Orígenes y Orígenes decía que todo iba a ser salvo porque la Biblia es todo. Y cuando dice todo lo que se perdió va a ser salvo, vino a salvar todo lo que se había perdido. Entonces todo es todo porque lo que se perdió fue todo. Todos los seres humanos y hasta el mismo diablo o ángel caído que se reveló en el cielo y fue lanzado de allí. Orígenes tenía un problema con esto y lo tomaba de forma literal. Y tan literal tomaba mucho de los escritos de la palabra de Dios que él fue acusado de haberse castrado él mismo, tomando lo que dice en Mateo 19, en cuanto a los eunucos y los que se hacen eunucos por causa de la palabra de Dios. Tomó esto de forma literal y se castró. Es la acusación que hay contra él. Este todo, y aquí también entra a jugar un papel muy importante el que nosotros miremos el contexto, y ustedes ven las citas que nuestros hermanos están usando, no las están usando correctamente o con honestidad. Como les decía ahora, si es Elena G. de White o si es la Biblia, ellos comienzan a ser selectivos con ella, solo leen hasta cierta parte. ¿Qué dice en Romanos 10? Si usted lee Romanos 10 bien detenidamente, del versículo 8 en adelante, habla de aquellos que van a dar gloria a Dios, de aquellos que doblarán sus rodillas delante del Señor, lo reconocerán como tal. Y el apóstol aquí hace entonces
el énfasis de que se invocará el nombre del Señor. Pero ¿quién invocará el nombre del Señor? ¿Los inconversos, los perdidos o los salvos? Porque ya en Apocalipsis capítulo 6 versículo 16 hay una oración, los perdidos dicen a las montañas caigan sobre nosotros y a las peñas cúbranos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Esa no es precisamente la oración de un arrepentido. Este no está clamando por salvación, sino al contrario, esconderse porque no soporta la presencia de Dios. Pablo, cuando dice aquí que se invocará el nombre del Señor, lo va a invocar aquel que lo acepta y lo reconoce. Y eso está claro en el versículo 14 en adelante, que no lo han leído. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Hay un trabajo por hacer con aquellos que no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario que para que se invoque al Señor, se les predique de ese Señor que los ama. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué quiere decir? Y tomo la referencia del profeta Isaías capítulo 53, verso 1. No todo el mundo va a creer. No, lástima, sí. Nos duele ver que muchos no creen. Y entre nuestra familia. Algunos acusan a Elena G. de White de que no era una verdadera profeta porque su hermana gemela no creyó en el Evangelio y murió sin nunca haber aceptado a Cristo como Salvador. ¿Y qué culpa tenía ella que su hermana no creyera? ¿Qué culpa tendré yo o el papá de alguien o la mamá que el hijo no crea? Eso es decisión de cada uno. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que permitir que la palabra de Dios nos transforme. Y yo vuelvo y les recuerdo a ustedes Timoteo 2, 2 Timoteo 2, versículos 15 al 17. Es necesario que la palabra de Dios nos corrija, nos redarguya, nos enseñe. Y en el versículo 17 dice Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Va a obrar ese hombre porque ha sido preparado por el Señor. Y la otra cita está en Filipenses capítulo 2. También leyeron nuestros hermanos dos textos, los versículos 10 y 11, donde dice que toda rodilla se doblará, los que están en los cielos, los que están debajo de la tierra y los que están en todo lugar. Sí, habrá un reconocimiento. Claro que sí. Y los impíos inclusive reconocerán que Él es justo y que Él ha hecho las cosas justamente. Así otros lo maldigan, pero habrá un reconocimiento. No leyeron, el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Estas lenguas no van a confesar ni en el milenio ni al fin del milenio. Van a confesar antes de que Cristo venga que Él es el Señor. No leyeron del versículo 12 en adelante y yo quiero leerles allí un poco. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿De quién se ocupa esto? Cada uno de nosotros. En que nuestro carácter defectuoso, perverso, nuestros malos pensamientos, nuestros labios impuros sean santificados por el Señor. Ahora, mis hermanos, no después, ahora. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo esto sin murmuraciones y contiendas. Y escuchen esto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A dar testimonio de la verdad a aquellos que no quieren.
y quizás muchos de esos que hoy andan perversa y malignamente se vuelvan de su camino. Ese es lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos, que demos testimonio del amor de Dios. El versículo 16 nos dice, asíos de la palabra de vida. ¿A qué palabra de vida se refiere ahí el apóstol Pablo? A esta palabra de vida, a esta que dice en San Mateo 7, 23 en adelante, que es la roca sobre la cual debemos fundar nuestras creencias, lo que creemos, porque la palabra de vida es la palabra de Jesús. Cualquiera que las oye y las hace, dijo Cristo, le compararé a un hombre prudente. Hermanos queridos, Judas no se arrepintió. Se arrepintió de que sus planes se hubieran malogrado y tiró las monedas y fue y se ahorcó. ¿Qué cree usted? ¿Que un hombre que su esposa lo sorprende siéndole infiel, hace una confesión y dice, ay, mi amor, yo estoy arrepentido, yo esto no lo vuelvo a hacer? ¿Usted cree que eso es sincero? ¿Por qué estaba pidiendo perdón? Porque fue sorprendido. Pero él no está arrepentido, él está arrepentido de haber dado papaya y haberse dejado coger. Los impíos al fin del milenio no se van a levantar de las tumbas arrepentidos, se van a levantar de sus tumbas iguales como descendieron a ellos. Recuerden ustedes, mis hermanos queridos, la palabra de Dios es la guía para nosotros. No hay otro lugar donde nosotros debamos ir. Porque lo que dice mi hermano Bastian es que yo no saco mis enseñanzas ni de la Biblia ni de lo que dice Elena de White, lo saco de mis ideas, de lo que pienso. Jesús es muy bueno y Él va a ser así porque yo pienso que va a ser así. Entonces comienzo a idearle y comienzan a idearle al Señor lo que Él tiene que hacer según ellos. A veces yo pienso que quizás creemos que somos mejores que el Señor y por lo tanto le vamos a dar salvación a todos, no importa que hayan hecho decisiones o no hayan hecho decisiones. Tengo entonces un pensamiento para leer acá del conflicto de los siglos en la página 657. ¿Quién es nuestra única salvaguardia? ¿Qué es nuestra salvaguardia en este mundo lleno de miles de ideas? La palabra de Dios. Este libro es nuestra orientación y para eso el Señor nos lo ha dejado. Cuando comenzamos a divagar en otras cosas y cosas que no podemos probar con un escrito está, entonces ahí comenzamos a dejarlo a un lado y a hablar de nuestras ideas. Dice aquí en la página 657, si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, falsos maestros con ideas y fábulas extrañas. Pablo en Timoteo, primera carta 4.1 dice que hay doctrinas que son de demonios. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos queridos. Hago un llamado en el nombre del Señor. Y lo dije en mi primer video que grabamos de este tema. Si pudiéramos ver a las huestes caídas, detrás de todos estos hombres y mujeres que comienzan a llenarse en la cabeza de ideas y ver cómo ellos los manipulan, nos estremeceríamos, nos daría escalofrío, lloraríamos de tristeza de ver cómo permitimos que Él nos engañe. Porque nos salimos de la palabra de Dios y permitimos que Él lleve a las fábulas a los hombres que pueden ser instrumentos de Dios útiles en la predicación para llevarlos a enseñar cosas que están fuera de un escrito está. Termina este pensamiento diciendo, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Nuestra única salvaguardia, la palabra de Dios. Así que, si usted no puede soportar lo que usted predica con la Biblia y como adventista del séptimo día sustentarlo con un escrito de Elena G. de White, tiene problemas.
Hermano querido, que Dios nos ayude. Vivimos en un mundo plagado de cosas, peligros por todo lado. Y no estoy hablando de peligros de la muerte, peligros de que nos va a pasar algo, nos puede pasar en cualquier momento. Estoy hablando de peligros doctrinales, donde se desviará a miles y miles. Porque algunos solo se van a la emoción, a que el hermano habla muy bonito, pero no escudriñan la palabra de Dios, y a eso les invito. Que Dios les bendiga.